Hola mis amados, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mis amados, es un privilegio seguir con ustedes compartiendo la preciosa palabra del Señor en este día tan lindo y tan hermoso que el Señor nos está regalando en medio de la vegetación, en medio de la naturaleza, disfrutando de las cosas que Dios ha hecho para con nosotros. Mis amados, la enseñanza del día de hoy se llama Descubra su herencia y por favor tome posesión de ellas. Mis amados, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, el versículo 11, dice la escritura: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y han aborrecido sus vidas hasta la muerte. Mis amados, tres cosas por las cuales nosotros vencemos a Satanás. Dice la palabra, lo primero es la sangre del Cordero. Eso es indiscutiblemente. Sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay redención o perdón de los pecados. La tenemos muy clara. La segunda parte quizás es la que no la tenemos esclarecida todavía. Dice la palabra, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es el testimonio, mis amados, que vence a Satanás? ¿Cuál es el testimonio que desata la herencia que Dios tiene para con nosotros? A veces nosotros escuchamos en las congregaciones testimonios como: testifico que Dios me sacó de la drogadicción. Testifico que Dios me libró del alcoholismo. Testifico de que Dios me dio un empleo. Testifico que Dios me sanó. Testifico que Dios me ha prosperado. Bueno, así por el ejemplo, mucha clase de testimonios escuchamos en las congregaciones. Mis amados, pero muy bueno por eso, y gracias a Dios por las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Pero yo creo que el testimonio bíblico, el testimonio que el Señor le dijo a los apóstoles allá en el aposento alto, les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el testimonio que tenemos que dar al mundo? Y a través de ese testimonio, dice la Biblia, nosotros estamos venciendo a Satanás. Mis amados, la Biblia enseña qué es lo que tenemos que testificar. Así como testificaban los apóstoles, dice la palabra que saliendo por todos lados daban testimonio de que solamente en Jesús había la redención de los pecados, que solamente en el Señor Jesucristo se anunciaba el perdón de los pecados y que no hay otro nombre dado del cielo a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el Señor acompañaba y daba testimonio de esas palabras, acompañándolas de milagros, de señales, de prodigios y de diversos milagros que el Señor hacía en el pueblo. Mis amados, yo creo que nosotros tenemos que entender que el testimonio que tenemos que darle al mundo, y para que cada día ese testimonio venza a Satanás, sencillamente tenemos que declarar, tenemos que confesar, que tenemos que anunciar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y lo hizo por nosotros y para nosotros. Pues escuchemos de los propios labios del Maestro cuáles son las palabras de testimonio, cuáles son las palabras de gracia, cuáles son las palabras que tenemos que declarar todos los días, desde que amanece hasta que anochece, en el campo, en la ciudad, al levantarse y al acostarse. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús entró un día en la sinagoga y él estaba en Nazaret, en su tierra natal, estaba con su familia. Y la Biblia dice que
siendo un día de reposo, él entró a la sinagoga y se levantó a leer conforme a su costumbre. Y la Biblia dice que le dieron el rollo del profeta Isaías y que él abrió la palabra donde estaba escrito y comenzó a leerlo, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle buenas nuevas a los pobres. Y dice la palabra que apertura de la cárcel a los que están presos y a los oprimidos, y dar vista a los ciegos. Pero terminó él diciendo unas palabras tan hermosas, tan preciosas, que todos los días me bendice esa palabra. Y dice: y a proclamar o a anunciar el año de la buena voluntad de Dios. Y inmediatamente él cerró el libro y se lo entregó al ministro y se sentó. Mis amados, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús nació, en una noche que él nació, dice la palabra que habían pastores que velaban sobre las vigilias de la noche sobre su rebaño, y que cuando nació el Señor Jesús en Belén, dice la palabra que se aparecieron unos ángeles y rodearon a los pastores y aquel medio ambiente de una luz gloriosa, de un resplandor. En esa noche oscura se reveló una gran luz por el nacimiento del Salvador, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que los ángeles dijeron los ángeles: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Mis amados, cuando nace el Señor Jesús, aleluya, hay fiesta en los cielos y aquí abajo hay regocijo. ¿Por qué? Porque nació el Salvador del mundo. De ahí nosotros tenemos que entender que el testimonio que tenemos que dar al mundo es que el Señor vino a buscar y a llevar todo lo que se había perdido. Uno de los versículos que a mí me cautivó al comienzo de la vida cristiana es que el Señor Jesús decía: el que esté cansado y maltratado, venga a mí que yo lo hago descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que yo entendí que en la vida cristiana no había derrota, que en la vida cristiana había victoria, que en la vida cristiana había restauración de lo que se había perdido. Mis amados, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la economía, hablamos de la bendición que nos corresponde, hay veces que esa palabra la tiene mucha gente en la iglesia como, no sé, como satanizada. Es decir, se sienten culpables cuando escuchan la palabra prosperidad, la palabra bienestar o la palabra provisión, que es una de las palabras que más me gusta a mí pronunciarlas. La provisión de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mis amados, mira, por desconocer nuestra herencia, por desconocer lo que el Señor compró en la cruz del Calvario, los intrusos siguen tomando control de lo que nos pertenece a nosotros. Imagínate, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: porque ya conocéis la gracia del Señor, le dice en el segundo libro a los Corintios, capítulo 4, dice: y ya conocéis la gracia del Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con vuestra pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Mis amados, los apóstoles tenían muy claro la bendición que nos corresponde. De todo lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario, todo ese menosprecio, todo ese vituperio, toda esa situación difícil, todo ese maltrato, todo ese juicio, todo ese castigo, era para nosotros. Pero como el Señor Jesús lo tomó en la cruz del Calvario, ahora es diferente. Es decir, en contraste de lo que le pasó al Señor Jesús, nos pasa a nosotros. Dice la palabra que Él murió para darnos vida y vida en abundancia.
Mis amados, por eso es que los apóstoles la tenían muy clara, lo que es la herencia en la parte de la economía. Imagínese usted, el apóstol Juan, que es el apóstol amado, dice la Biblia, él hablaba de esta manera y decía: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mi amado, por eso es que con esa convicción, ellos desataron sus herencias en la provisión, en la bendición, en la economía. Ellos la desataron. Imagínese usted cuánto dinero se va, cuánta economía se va para ganarse a 60 millones de personas del Imperio Romano, que el apóstol Pablo con todo su equipo se los ganaron para Cristo en la época de ellos. 60 millones de cristianos para la gloria de Dios. Imagínese usted la economía que eso demanda. Lo que pasa es que hoy en día hay gente que se han ido al extremo, hay predicadores que lamentablemente se han ido al extremo. Y la demora es que ellos abran su boca en los púlpitos y solamente se escucha dinero, 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 dinero. Y no es así, mis amados, no es así. La bendición del Señor viene, dice la palabra, viene sin culpa, viene sin juicio, viene sin castigo. Hay veces que muchos predicadores enseñan que si no ofrenda, que si no diezma, entonces que la maldición le viene por encima. No, nosotros tenemos que ofrendar, tenemos que sembrar, tenemos que dar, dice la palabra, con generosidad, declarando que somos ricos, declarando que somos bendecidos, declaramos que somos prósperos. En la gracia, primero se recibe la bendición y después se da. En la ley no, en la ley primero se trabaja y después se cobra. Mis amados, entonces voy a hablarles un cuadro que nos representa muy bien lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y muchas veces, no sé, por ignorancia o por negligencia, no hemos tomado posesión de lo que nos pertenece para nosotros. Uno de los prototipos y las imágenes de personajes en la Biblia, que son fotografías del Señor Jesucristo, uno de ellos es Josué. Por eso hablamos en otras enseñanzas que Moisés no pudo entrar al pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él representa la ley, él representa el esfuerzo humano, él representa el desempeño, él representa la labor de las manos. Pero por eso Josué fue el candidato y fue el precursor para meter a Israel a la tierra prometida. ¿Por qué Josué? Porque Josué significa en hebreo Yeshua, que también significa Jesús, nuestro Salvador. En Josué capítulo 11, dice la Biblia que Josué tomó toda la tierra, conquistó toda la tierra que había sido prometida, que Dios se la prometió a Abraham, Isaac, Jacob y a Moisés, que se la daría al pueblo de Israel. Toda la tierra fue conquistada. Y dice la palabra que Josué se la dio en herencia a las 12 tribus de Israel. Entre otras palabras, ya cada tribu conocía su herencia. Ya cada tribu sabía que les pertenecía. Mis amados, una de las victorias que a usted y a mí nos puede suceder es que tenemos que descubrir qué cosas llevan nuestro nombre, qué cosas nos pertenecen. Porque es que la verdad, Dios no nos va a dar cosas que nosotros no pidamos. Dios dice en la Biblia que Él sabe de las cosas que tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Por esa causa tenemos que orar, pero en base a algo que sabemos que nos pertenece, que lleva nuestro nombre. Porque es que muchos hermanos en las congregaciones y amigos dicen que sea la voluntad de Dios, que lo que Dios me quiera dar. No, eso es un error. Porque usted tiene que ser consciente de qué cosas le pertenecen, qué cosas tienen su nombre, para que luego tome la decisión de ir a tomar posesión de ellas. Mira, yo me encuentro casado y felizmente casado, pero hubo un tiempo que no reconocía esa bendición y me quería quedar soltero.
Pero cuando yo leí en la palabra que la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera que será ayuda idónea para él. Ese día yo dije, mi esposa me pertenece, mi familia me pertenece. Voy pues por esa bendición. Y el Señor me la trajo, el Señor me la concedió, el Señor me la dio, aleluya. Y hoy me encuentro feliz, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y así por el estilo, cuando entendí que me pertenecía un vehículo, ya me cansé de andar en bicicleta y andar a pie. En un baño yo declaré la palabra, en un baño dije, le ordeno al intruso que está subido en mi vehículo que se baje y me entregue las llaves. Pues claro, estaba pidiendo un carro ya usado y el Señor me lo dio. Un carro en buen estado que hasta el día de hoy pues lo conservamos en la familia. Pero cuando yo entendí que vienen cosas nuevas, cuando yo entendí que el Señor Jesús se montó en un pollino donde nadie se había montado, yo entendí que las cosas nuevas vienen de camino y nos pertenece. Cosas nuevas para estrenar, qué alegría, cosas nuevas para estrenar, aleluya. Entonces, mis amados, en Josué capítulo 11 ya se había conquistado toda la tierra y se había dado para que las tribus de Israel conocieran su herencia y tomaran posesión. Y dice la Biblia que la tierra descansó de la guerra. Mis amados, ya no había más guerra. ¿Por qué? Porque ya se había conquistado todas. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, dice, hablando del Señor Jesús, dice, siendo Él la imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre Celestial. Esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él peleó la batalla. Él duró 6 horas colgado en aquella cruz, peleando contra las tinieblas, peleando contra los demonios, con principados, aleluya, peleando con aquellas huestes que nos robó nuestra herencia a través de Adán. Él duró 6 horas allá en la cruz, en la batalla. Pero cuando ya terminó la batalla, Él dijo, consumado es. Tu deuda ha sido pagada, ya viene el rescate, ya viene la liberación, todo lo que el diablo nos quitó. Ahora se nos es devuelto y le tengo una buena noticia. 7 tantos, 7 veces más, bendito sea su nombre. Así que como Josué y la tierra descansó de la guerra, el Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él terminó la batalla con gozo y con alegría. Y luego se sentó a la diestra del Padre Celestial. Mis amados, ya no hay más pelea para conquistar. Mis amados, mira, si no se tiene en cuenta, hay veces que las oraciones que mucha gente hace en las iglesias son cargadas de preocupación, son cargadas de guerra, son cargadas de estrés. Es decir, ellos piensan que Dios les va a dar algo porque lo han peleado, porque lo han luchado. No, Señor. Esa es la manera como las cosas se nos alejan. Nosotros tenemos derecho a la provisión de Dios porque alguien ya conquistó para nosotros. Alguien ya peleó para nosotros. Mis amados, dice la Biblia que las personas que quieran obtener la bendición a través de la ley, el salario se les va a contar como deuda, no como por gracia. Entonces nosotros estamos llamados a tener conciencia de que el Señor Jesús conquistó en la cruz del Calvario, igual que Josué conquistó toda la tierra prometida. Entonces nosotros solamente tenemos que levantarnos e ir a tomar posesión de lo que nos pertenece. Entonces, mis amados, 2 capítulos del libro de Josué, un poquito más adelante, en el capítulo 13, miren lo que pasa. El Señor le dice a Josué, Josué, ya eres un hombre viejo, eres de edad avanzada en años, y queda mucha tierra por poseer. Mire, 2 capítulos más adelante, cuando Josué ya conquistó todo y le da la herencia a las tribus de Israel,
2 capítulos más adelante, en el capítulo 13, las tribus no habían tomado posesión de todo lo que les pertenecía. ¿Usted no cree, mis amados, que hoy encuentra uno gente en las iglesias lamentándose, llorando, sufriendo, quejándose? ¿Sabe por qué? No porque no haya para ellos provisión, no porque no haya para ellos gozo, alegría, provisión, restauración, bendición, sanidad, sino que no lo están viviendo por ignorancia. Primero por ignorancia, después ya es por negligencia. Porque en el capítulo 18 del libro de Josué, Josué reúne a todas las tribus y les da tremenda exhortación, en otras palabras, tremendo regaño. Y les dice, ¿hasta cuándo van a ser negligentes a ir a tomar posesión de la herencia, de la tierra prometida? Mis amados, es bueno reconocer que no es que el Señor no nos quiera bendecir. No, ya el Señor lo hizo todo. Dice la Biblia que Él ya mató los animales más gordos. La cena está lista. Lo que pasa es que hemos sido negligentes para descubrir en la palabra e ir a tomar posesión de lo que nos pertenece. Mis amados, volviendo al tema, si uno no descubre la bendición que es de nosotros, si uno no ama esa herencia, si no le manda amor, si no le manda cariño, mi amado, la Biblia dice que la gracia, o sea, el favor inmerecido que era para nosotros, se va en busca de otras personas. Volvamos a Lucas capítulo 4, donde el Señor Jesús leyó en el libro, donde Él está declarando lo que Él vino a hacer para nosotros. Eso es lo que la Biblia le llama palabras de gracia. Dice la Biblia que todos estaban maravillados de Él, los ojos estaban puestos sobre Él, pero resulta que lo bajaron a la situación humana. Dijeron, ¿no es este el hijo de José? Inmediatamente lo bajan a lo natural. Entonces el Señor les hace estas preguntas y les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantos milagros, de tantas obras que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlas también aquí, en tu propia tierra. Y el Señor les dijo, de cierto, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y el Señor les da 2 eventos donde les da a entender cómo la bendición se les está yendo a otro lugar por no amar la gracia, por no interesarse en la bendición de Dios. Y entonces les dice el Señor Jesús, les dice, en los tiempos de Elías, que había hambre en la tierra porque el cielo había sido cerrado por 3 años y medio, no había caído lluvia y había hambruna, dijo el Señor, muchas viudas había en Israel, pero a ninguna de ellas Elías fue enviado, sino a una viuda de Sarepta de Sidón, a la cual el profeta fue enviado a esa viuda. Y cuando llegó el profeta ya le cambió la vida, se la transformó al 100%. Esa mujer afligida, esa mujer pensando en la muerte, que el hijo se le iba a morir porque había hambre, esa mujer enlutada, esa mujer que estaba en un mar de sufrimiento, recibió al profeta, que significa la gracia, que significa la bendición de Dios, y su vida fue transformada totalmente. Se convirtió en una mujer adinerada, en una mujer prosperada y bendecida. Y luego el Señor también le dijo, y en los días del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero a ninguno de ellos fue enviado, o sea, a ninguno de ellos fue sanado, sino solo uno. No, ninguno fue sanado, el gentil. Naamán el sirio fue el único que fue limpiado por la lepra en el tiempo del profeta Eliseo. Mis amados, dice la Biblia que cuando la gente que estaba ahí, escuchando la palabra, oyeron estos 2 relatos, se llenaron de ira, se llenaron es decir, de enojo,
Y dice la palabra que lo sacaron a un monte y lo quisieron echar a botes al Señor Jesús. Pero el Señor se apartó en medio de ellos y se fue a otro lugar. Mi amado, si no se recibe la gracia con todos los beneficios, con toda la bendición que representa la gracia, que representa lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, sencillamente, mi amado, no se la van a dar a la fuerza. Ella se va a ir muy paciente para otro lugar, para bendecir a otras personas. Oh, mis amados, vamos a volver los ojos a nuestra herencia, a lo que el Señor Jesús compró en la cruz del Calvario para nosotros. Y por favor, no seamos negligentes. Vamos a tomar posesión de lo que nos pertenece. La sanidad nos pertenece. La liberación nos pertenece. Imagínate que cuando el Señor habló de la liberación, el Señor dijo que la liberación es el pan de sus hijos. Es el pan completo. Mire lo importante. La liberación es el pan de los hijos. Pero muchos hijos no están tomando esa bendición. Siguen siendo cautivos. Han sido negligentes en tomar la porción que se les corresponde. Y la Biblia dice que estaba escuchando una mujer sirofenisa, una mujer gentil, una mujer que su hija estaba endemoniada, poseída por un demonio. Escuchó que Jesús decía que el pan era para los hijos, que no era para los perrillos. Y esta mujer dijo: sí, Señor, yo lo entiendo, el pan es para los hijos, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, ella estaba diciendo: yo también me merezco esa bendición de mi sanidad, de mi liberación para mi familia. Y el Señor Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieras. Y su hija fue totalmente libre en ese momento del demonio. Mis amados, hay gente que ora con temor, gente que ora con incredulidad. No, tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia, confiadamente. Dice la Biblia: todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador con los que le buscan. En el nombre del Señor Jesús, mis amados, vamos a tomar posesión de lo que ya nos pertenece. Mi amado, descubra todo lo que tiene su nombre. Qué lamentable que mucha gente que va a llegar al cielo o vamos a ir al cielo, vamos a encontrar muchas cosas que tienen nuestro nombre. Casas nuevas, fincas, hogares, canciones, empresas, libros, alegría, vacaciones. ¿Cuántas cosas más están allá reservadas? Y se van a quedar allá, mi amado. Si alguien no se levanta y dice: qué pena, esas cosas tienen mi nombre, y comienzo a llamarlas por mi nombre y a desatar lo que me pertenece en Cristo Jesús. Mis amados, que la paz de Dios sea con ustedes y ánimo. Vamos a tomar posesión de lo que nos pertenece. En el nombre del Señor Jesús. Amén.